Hola a todos, bienvenidos sean a su canal Hazte Crack. En este canal vamos a aprender cosas de tecnología, vamos a aprender cosas de programación y vamos a ir escalando en diferentes niveles para poder obtener algunos proyectos súper geniales que sean aplicados en su vida diaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este primer curso vamos a aprender todas las bases de programación, es decir, desde cero vamos a ir escalando las definiciones básicas, cómo un algoritmo entra en la vida diaria de las personas y cómo lo vamos a ir traduciendo a un lenguaje de máquina, cómo vamos a ir en esos pasos y cuáles son los elementos que debemos de conocer para que se nos facilite al momento de desarrollarlo. Que quede muy claro, todas las personas pueden generar su propia programación, por eso mismo vamos a ver diferentes tipos de programación que pueden llegar al mismo resultado, desde una programación de una persona que ha estudiado la universidad hasta la programación de una persona sin conocimientos técnicos, pero con el desarrollo de aplicaciones muy geniales. Entonces, el principio de esta base va a ser conocer principios básicos, conceptos básicos, qué es un algoritmo, cómo lo usamos en nuestro día a día, desde ir por el mandado hasta reparar la tubería del fregadero. Todos estos elementos son los que van a ir marcando pauta y pauta de cómo vamos a ir procesando la información. Todo lo que manejamos hoy en día es manejo de la información. Sin más rollo por el momento, vamos a ello. Aprendamos cómo programar. Veamos entonces la introducción a la programación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Muy bien, antes que nada, quiero presentarme. Soy el ingeniero Carlos Andrés. Veremos la introducción a la programación desde cero. Vamos a empezar con esas definiciones, con esos elementos que nos dan la prevista de todo lo que vamos a ver. Vamos a ver la definición de programación, de algoritmo, de pseudocódigo, de diagrama de flujo, de lenguajes de programación. A partir de estos elementos, nosotros vamos a construir algunos conocimientos que nos van a ayudar en el proceso. Vamos a ver las definiciones de programación. Programación es tomar un algoritmo, tomar un elemento o una solución y codificarlo en una notación de un lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado por una computadora. Es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la solución de muchos elementos que están a nuestro alrededor, pero si no hay un proceso adecuado de cómo se estén resolviendo o llevando a cabo las cosas, pues no vamos a poderle llamar programación. ¿Por qué? Porque la programación tiene que ir que una computadora lo entienda y lo proceso. Claro, hay otras definiciones de programación, como la programación de algún evento, un sorteo, alguna fiesta, algún baile, cualquiera de esos elementos. Pero nosotros aquí nos vamos a centrar en la definición de programación hacia las estructuras del lenguaje que nos permiten comunicarnos con la computadora. Entonces, también hay que entender algoritmo, que ya he hablado mucho de ellos. Es una serie de pasos que nos llevan a la solución de un problema. Estos algoritmos están definidos por una serie de pasos que poco a poco nos van a llevar a un nuevo punto. A partir de esos puntos, nosotros deberíamos de tomar decisiones que nos van a resolver alguna parte del problema. Estos elementos pueden tomar diferentes cursos de acción dependiendo de la dificultad o dependiendo de todas esas estructuras que contiene el mismo algoritmo. Podemos estipular algunos caminos que nos van a estar guiando en el proceso y es lo que nos va a decir qué camino tomar para la mejor solución, hasta llegar a un fin. Los algoritmos nos dicen el proceso que debemos de tomar o nos indican el camino a tomar para llegar a la solución. Ojo, muchos problemas no solamente son de un solo algoritmo para que sean resueltos. Muchos algoritmos pueden resolver el mismo problema. Pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje especialmente creado para llevar a cabo un algoritmo. Es aquel lenguaje con el que lo entendemos. Le podríamos llamar que el lenguaje de más alto nivel porque es en el cual nos podríamos comunicar directamente. El entendimiento básico en un pseudocódigo tiene que ser del humano, no de la máquina. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí yo tengo un algoritmo que se llama mostrar. Primero hay una variable de entrada. Yo le pido al usuario que me dé un número. Yo leo lo que el usuario me está dando y finalmente escribo lo que me está dando. Por eso se llama mostrar.
porque solamente estoy recibiendo y mostrando lo que estoy recibiendo. Tenemos otro algoritmo, freír un huevo, que muchas personas lo saben hacer. No voy a decir todas porque hay tal vez personas que no les gusta la cocina y no se adentran a ello. Tenemos diferentes variables, desde un huevo, sartén, estufa, aceite, especias, el color de la clara, y se deben de cumplir algunos parámetros. Entonces veamos cómo llevar a cabo este proceso. Tenemos todo este proceso, ponemos el sartén, echamos aceite, prendemos la estufa, rompemos un huevo, vaciamos huevo, echamos especias. ¿Qué sucede con la clara? La clara es la que nos va a decir si ya está o no está el huevo adecuadamente. Si el color de la clara es distinto de blanco, es decir, que todavía no se ponga blanca, que nos está diciendo es distinto, está preguntando, entonces esperar. Y si no, es decir, si el color de la clara ya es blanco, apagar la estufa, porque ya está. Ya logramos el objetivo, ya solucionamos un problema. Simplemente finalizamos. Un diagrama de flujo. El diagrama de flujo básicamente nos va mostrando el proceso de cómo va secuenciándose el algoritmo. Aquí nosotros vimos la solución, cómo son a partir como instrucciones que se nos van dando para resolverlo. El diagrama de flujo nos va indicando gráficamente el camino que debemos de seguir para solucionar ese problema. Es una representación gráfica de un proceso. Cada proceso es representado por un símbolo, es muy importante. Por eso en esta parte puse los símbolos para que más o menos sepan de qué se tratan. El primero es el inicio o el final, va al principio o al final de nuestro programa. Las líneas de flujo, que básicamente nos va a decir cómo fluye nuestra solución. Vamos a tener un elemento que sea de entrada o de salida, es decir, que si yo le quiero preguntar algo al usuario, va a ser con este símbolo, y si el usuario simplemente, si yo le quiero mostrar algo al usuario, va a ser por el mismo símbolo. Proceso. Todos esos elementos que solamente yo los conozco, los voy a hacer a través de un proceso. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente lo tiene que conocer el cliente, el usuario final. No necesariamente. Es, por ejemplo, cuando tú entras a una página de Facebook, tú solamente ves foto, que si das clic en un elemento en tu muro, te va a redireccionar a una parte. Si tú das clic en un video, simplemente se reproduce el video. Internamente están pasando miles de cosas. Eso es impresionante, porque esas miles de cosas son solamente para el programador. Solo el programador las ve. El proceso es esa parte, lo que solamente el programador ve. Y la decisión. Cuando nosotros vimos lo del huevo, ¿qué sucedía si el color de la clara era blanco o no era blanco? Pues tomamos una decisión. Vamos a ver el primer algoritmo. Pedimos un número, que es una entrada, imprimimos la entrada. Y fin, listo. Pues ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Ya hablamos de un pseudocódigo y un algoritmo, que es la programación. Ahora, ¿qué es el lenguaje? Pues básicamente el lenguaje es un conjunto de caracteres que van a interpretar una decisión. Así como el lenguaje de programación, tenemos que añadir la definición de programación con la parte del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues es ese medio con el que nos comunicamos. ¿Alguien habla mandarín? Pues tendríamos que hablar mandarín para comunicarnos con él. ¿Alguien habla francés? Pues tendríamos que hablar francés para comunicarnos con él, para tener esa relación que existe. No requieren conocimiento del código máquina por parte del usuario. Hay algo muy importante. Las máquinas solamente entienden ceros y unos. Es todo lo que entienden. No entienden otra cosa. Pero los lenguajes de programación nos permiten a nosotros, como personas, como seres humanos, comunicarnos con la máquina a través de un traductor, para que el traductor haga todo ese proceso. Es como que si yo voy a Alemania, contrato a un traductor que habla alemán, yo lo que digo se lo traduce a las personas y yo lo voy interpretando, y viceversa. El alemán me dice muchas cosas en el alemán y el traductor me lo va traduciendo de forma que yo lo pueda interpretar. Lo mismo sucede en una computadora. Existe un traductor que le dice a la máquina qué ceros y unos va a poner en cada registro, y viceversa. Ceros y unos los va a transformar en una imagen, en un video, en algo asombroso. Entonces, también los lenguajes de programación tienen independencia de la máquina. Como yo puedo programar en mi computadora, puedo utilizar ese mismo programa, llevarlo a otro lado y va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque solamente es un lenguaje de programación. Tiene esa parte independiente, no depende solamente de la máquina que lo hagas. Dentro del lenguaje de programación se nos dice que está traducido al lenguaje máquina. ¿Por qué? Porque internamente hay un traductor
que lo convierte al lenguaje máquina para que la máquina lo entienda. Emplea una notación más cercana al problema que se resuelve. ¿Qué quiere decir con esto? Que los lenguajes de programación van a estar intrínsecos con resolver un problema específico, que con decirle o saber qué ceros y unos va a estar poniendo. Es importante toda esta parte. Hay una estructura de los lenguajes de programación. Tenemos los de bajo nivel, los de alto nivel y por último tenemos el lenguaje máquina. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bajo nivel son aquellos elementos que hacen referencia a los registros, al nombre de registros y les dicen, ¿sabes qué? Este registro muévelo aquí, este otro muévelo acá, en un lenguaje un poquito bastante complicado. Fue el primer acercamiento a hacer más fácil la programación de una máquina, pero sigue siendo un poquito complicado. Entonces, para esto, gracias a Dios, existe lo que es el alto nivel. El alto nivel, pues bueno, existen muchos elementos que ya se entienden en un código, es decir, una condición sí, como en el huevo, si la clara de huevo está de color blanco, pues se traduce en la mayor parte de los lenguajes de programación como un if. Entonces hay gran variedad para resolverlo y además es más fácil para nosotros porque no solamente existen esos elementos, existen otros lenguajes de programación a bloques que ya tienen otro nombre, que ya no pertenecen directamente a los lenguajes de alto nivel. Se les categoriza como otro nombre que también vino a revolucionar la era de la programación. Y por último, el lenguaje máquina. Pues sí, ese es el lenguaje en el cual nosotros pues es un poquito complicado entenderlo porque solamente lo entiende la máquina de forma fácil. A nosotros se nos complicaría. ¿Qué quiere decir? La máquina entiende ceros y unos. Nosotros entendemos español, inglés, francés, alemán. Entendemos del 0 al 9. Podemos estructurar. Pues hasta acá con las definiciones. Hay que entender algunas situaciones muy esenciales porque son lo que nos van a permitir entender el mundo de la programación. Tal vez el primer punto que debemos de hacer aquí en adelante es darnos la idea de que la programación es complicada, que solamente es para personas muy inteligentes. Yo aprendí programación y no me considero inteligente. Hay estos elementos que vamos a ir denotando para ir aprendiendo, vamos a ir paso a paso para ir encontrando alguna solución, algunos elementos que nos van a nutrir en todo este proceso de aprendizaje. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.